Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España republicana y plurinacional. A la derecha se le está haciendo pesada la digestión del pacto entre el PSOE y Junts. ¿Con qué empezamos hoy? Lejos de lo que pudiera pensar la parte más criticada por parte de la derecha y del grupo parlamentario judicial del acuerdo entre Junts y el Partido Socialista, no ha sido la amnistía, sino la inclusión del concepto lawfare. ¿Podrías explicar para quien nos ve qué es el lawfare? Lawfare es una guerra política contra un adversario a través de mecanismos legales. Pobre grupo parlamentario judicial español que practica el lawfare pero niega su existencia. Según el Centro Estratégico Latinoamericano, que define al lawfare como una guerra política por la vía judicial y mediática con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública. Es decir, que los sectores más reaccionarios del poder judicial junto con el poder mediático se sirven del desconocimiento que existe entre la población del lenguaje, los métodos y los tiempos judiciales para levantar una sospecha contra un político incómodo y retrasar durante mucho tiempo la instrucción. Lo que acaba significando la muerte civil de la víctima. Esta táctica de guerra sucia se ha usado especialmente contra líderes y funcionarios latinoamericanos que han cuestionado la ortodoxia neoliberal. El caso más simbólico es el del actual presidente de Brasil, Lula da Silva, que llegó a estar preso durante 580 días sin ninguna justificación, lo que tuvo como resultado la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro. En noviembre de 2019 fue anulada la causa contra Lula da Silva. El Tribunal Supremo de Brasil anuló la condena y sentenció que la prisión de Lula fue un montaje para impedir que volviera a ser presidente. En 2021, en un homenaje que se le hizo a Lula en Madrid, Pablo Iglesias dijo esto. El lawfare es el nuevo golpismo. El lawfare es un conjunto de dispositivos donde poderes mediáticos conectados con los grandes poderes económicos se alían con autoridades judiciales para ganar de manera ilegítima en los juzgados lo que no pudieron ganar en las urnas. El lawfare va contra la ley, el lawfare va contra la independencia judicial, el lawfare es una amenaza contra la democracia. En España, Pablo Iglesias, la jueza Vicky Rosell o la ex vicepresidenta valenciana Mónica Oltra también han sido víctimas del lawfare. El caso más paradigmático es el de Vicky Rosell, que acabó metiendo en prisión durante 6 años y medio al juez Santiago Alba, quien armó una causa de lawfare para lo que se valió de una querella presentada contra Rosell por el exministro del Partido Popular, José Manuel Soria. El juez Santiago Alba llegó a reunirse con un empresario para preparar su declaración con el fin de incriminar a la magistrada Rosell, que tuvo que dejar su escaño por Las Palmas para poder defenderse. El famoso informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima, conocido como Informe PISA, que acusaba al ex líder de Podemos y a su entorno de haber sido financiado por Irán, también fue un caso de lawfare. Una cédula policial montada desde dentro del Ministerio del Interior que pedía informes policiales falsos a Villarejo y este lo pasó a la periodista entonces de la SER, Ana Terradillos, que ahora presenta Las Mañanas de Telecinco y ainda que lo difundió en OK Diario. Otro caso de lawfare de libro es el que ha sufrido Mónica Oltra. Efectivamente, está imputada en una causa promovida por líderes de Vox y del partido neonazi España 2000 por supuestamente haber tratado de ocultar los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. Un informe policial que ha registrado más de 50.000 emails de Mónica Oltra considera que no hay ni rastro de que haya tratado de ocultar los abusos sexuales de su exmarido, pero ahí sigue, imputada. Incluso, ya que nos ponemos, lawfare ha sido también lo que han hecho los Rubiales con toga en contra de la ley del solo sí es sí, cuyo objetivo era, valiéndose de los medios, hacer caer a la ministra de Igualdad. A propósito de lawfare, vamos a hablar con Silvina Romano, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas de Argentina y experta en lawfare desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Buenas tardes en España, buenos días para ti, Silvina. Gracias por estar con nosotras. Hola, ¿qué tal? Un besito para todas y todos. Te preguntaría lo siguiente. En España han salido en tromba las asociaciones de jueces a negar la existencia del lawfare. Pregunta muy simple, ¿existe o no existe el lawfare? Existe el lawfare porque es lo que estamos asistiendo por lo menos hace 10 años en América Latina y en otras partes del mundo, que implica esta elevación del poder judicial por encima de los otros poderes del Estado en una articulación permanente con los medios de comunicación hegemónicos, concentrados, que lo que buscan es quitar de la esfera política formal, es decir, del quehacer político formal, a determinados sectores de la política que son un obstáculo para mantener un statu quo. Es decir, las cosas como, para mantener a las cosas como funcionan, bueno, se busca esta vía judicial y lo más peligroso de esto es que la política, es decir, el quehacer político se dirime en el ámbito de lo judicial. Entonces nos quitan la posibilidad a las ciudadanas, los ciudadanos, de participar en cómo dirimir disputas. Por ejemplo, inhabilitan a candidatos políticos, los judicializan para que no puedan presentarse a elecciones o para que directamente ya no puedan participar nunca más en su vida de la política. Y es grave porque el Poder Judicial
me atrevo a hablar de América Latina, pero tal vez en España sucede lo mismo, es el reservorio de una minoría privilegiada, de una élite que se elige a sí misma en el poder, es decir, estamos asistiendo al poder del Estado que no es elegido por el voto popular, en donde una minoría privilegiada en términos económicos, políticos, se entroniza allí y con los años, digamos, se queda en ese lugar y va, lamentablemente, marcando la agenda política, también la agenda mediática, y nos va obstruyendo y quitando derechos, nos va cercenando, recortando nuestras democracias. Pues es verdad que en esto América Latina y España se parecen mucho. ¿Qué operadores son necesarios para que ocurra un caso de lawfare? ¿De qué manera se realiza y con qué objetivo? En general, empieza en la prensa, digamos, filtran ciertos rumores sobre determinado líder o determinados líderes o sector de la política, se empieza a magnificar el caso en la prensa, estas sospechas, se habla de que hay pruebas, no se muestran las pruebas, se hacen denuncias sin prueba, el Poder Judicial toma esas denuncias y empieza a armar causas judiciales reales. Entonces hay una ida y vuelta entre lo que dicen los jueces, todos los periodistas, todas las periodistas van a los tribunales como nunca antes en la historia, una cantidad de periodistas asistiendo a los tribunales para saber qué es lo que pasa con esas causas. Entonces se va magnificando algo de lo que no se tiene realmente ninguna prueba, se va manufacturando un consenso, se va creando un consenso en la sociedad de que determinada persona o sector de la política es culpable de algo. En general son causas de corrupción o vínculos con algunas cuestiones políticas no claras, pero en general son causas de corrupción. Entonces se van montando causas, en general se abren varias causas contra una determinada persona o sector de la política, y cuando en la opinión pública ya no cala más alguna causa, ya no es importante, se toman otras, ¿verdad? Pero lo importante es que los medios de comunicación, digamos, poco les importa el debido proceso judicial. Lo importante es que cuando salen esos rumores en la prensa, directamente se sentencia como culpable a esa persona o ese sector de la política. Entonces inmediatamente se los desmoraliza, se les intenta quitar ese apoyo popular, que es fundamental en el quehacer político, se los criminaliza, y luego, incluso pasados los años, cuando se da cuenta de que esas pruebas eran manufacturadas, de que hubo colusión, por ejemplo, entre el Poder Judicial y el Poder Mediático, pues esa persona, ese sector, ya fue desmoralizado. Es lo importante. Por eso es crucial que estemos atentas no solo a esta judicialización de la política y a este rol primordial en la política que se arrogan los tribunales. Vuelvo a repetir, el Poder Judicial es el único que no se elige por el voto popular. Entonces tenemos que estar más atentas aún todavía. Entonces, por un lado eso, y por otro lado cómo operan los medios de comunicación, porque es un goteo permanente, ¿verdad? Con una causa, un titular, es permanentemente, todos los días, en todos los programas de televisión, programas de radio y redes sociales, se machaca con esa causa, aunque, otra vez lo repito, aunque las pruebas no estén disponibles, aunque no sean fehacientes. ¿Por qué? Fíjense, les voy a dar un solo caso. A Cristina Fernández de Kirchner en Argentina tiene 650 denuncias contra una funcionaria pública en los últimos 15 años. De todas esas denuncias, nunca, digamos, se llamó al tribunal, se planteó la denuncia sin ningún tipo de prueba fehaciente. Hay personas que la han denunciado 70 veces, la misma persona, a una funcionaria pública. Esto es un ejemplo, pero estamos hablando de que Lula da Silva tiene 25 causas, contra Correa abrieron 50 causas. Es decir, estamos hablando de mega operativos, no es una causa, y no se trata acá, y quiero ser muy enfática en esto. Por lo menos en América Latina, la principal causa, y creo que en España hubo algunos casos también, es el tema de la corrupción. Es que el Poder Judicial se arroga la necesidad de luchar contra la corrupción y sanear, recuperar al Estado de Derecho. Bueno, pues lo que se ve es que poco hay de lucha contra la corrupción y mucho de persecución política por la vía judicial. Porque de todos los casos de corrupción que han inhabilitado a líderes, lideresas, partidos políticos, no se tienen pruebas fehacientes.
Por eso Lula da Silva, que en su momento fue acusado por la causa y sentenciado por la causa del triplex de Guarujá en Brasil, estamos hablando de 2018, hoy es presidente de Brasil, nunca se pudo demostrar la causa. ¿Qué es lo grave? Mientras tanto, se recorta la democracia, se debilitan las instituciones del Estado y en los casos donde los gobiernos progresistas están en funciones, lo que se hace con esta judicialización permanente es impedir el funcionamiento del Estado. ¿A favor de qué? Por ejemplo, políticas públicas. Es decir, en la medida en que van judicializando a cada uno de los funcionarios en turno, pues impiden que firmen proyectos de desarrollo de infraestructura, etcétera. Es decir, se va cercenando esto para después decir que el Estado no funciona. Y cuando no están en funciones, lo que se hace es evitar por todos los medios, sobre todo por esta vía judicial, de que puedan llegar a presentarse en elecciones. Se los inhabilita antes de poder competir. Y esto es importante, estamos hablando de la democracia liberal procedimental. El eje de procedimiento es la competencia en las urnas por la vía de las elecciones. Si impiden que en España ha habido casos de esto, en los que la candidata no puede llegar a presentarse, entonces le quitas la posibilidad de que la gente la elija por la vía judicial. Es decir, por la vía judicial tú quitas a esa persona de la política. ¿Y qué hace este Poder Judicial al fin y al cabo? Reduce la representatividad. Porque si vas quitando posibles candidatas y candidatos, pasó en el caso de Guatemala, en todas las elecciones hace poco, este año que fue año electoral, el Poder Judicial fue quitando a cada uno de los candidatos e incluso intenta impedir que tome su cargo el actual presidente electo, que es Bernardo Arévalo. Hasta el día de hoy hay un drama con eso. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué nos queda de la democracia si nos quitan la representatividad? ¿A quién representa el Poder Judicial? Si estamos hablando que es el reservorio de unas élites, de una minoría privilegiada que por herencia incluso recibe los cargos. ¿A quién representa? A los poderes fácticos, por supuesto. ¿Cuánto le puede importar al Poder Judicial representar las mayorías populares o las necesidades de la gente de a pie? Probablemente nada. Entonces, que quede la política, es decir, que nuestra política se dirima, se resuelva en el ámbito judicial, es un problema y tenemos que estar muy atentos. Sin duda, uno de los problemas de nuestro tiempo y como llaman algunos, el lawfare como una nueva vía de golpes de Estado que bien has descrito con ejemplos concretos. Muchas gracias, Silvina, por estar con nosotras. Un gusto y seguro volveremos a hablar pronto. Bueno, un abrazo y fuerza. ¿Con qué más seguimos? Bueno, a pesar de todo lo que nos ha contado Silvina, las asociaciones de los jueces, tanto las progresistas como las conservadoras, niegan la existencia del lawfare. Esto dice la portavoz de la Asociación Judicial, Francisco de Vitoria. Lo que han hecho los jueces en España en los últimos años ha sido cumplir estrictamente la ley, y ese es el pecado. Entendemos de manera fundamental que se respete la separación de poderes, la independencia judicial. Estamos en un momento muy crítico. Existe un riesgo evidente de quebrar la democracia. Cumplir la ley, sí, menos la ley del sí es sí. A otro que tampoco le ha gustado el acuerdo entre Junts y el Partido Socialista es a Feijóo. El golpismo de antes tuvo enfrente a todos los presidentes del gobierno de España. Y en esta ocasión, quien aspira a dirigir la nación, tras ser derrotado en las urnas, se confabula con los que quieren mutilar nuestra nación. Me ha parecido escuchar que ha comparado a Pedro Sánchez con Tejero y ETA. Sí, querida, has escuchado bien. Pero espera que todavía te falta escuchar a Santiago Abascal. Se ha puesto en marcha en el día de hoy definitivamente el golpe contra la nación, contra la democracia y contra la ley. Y por lo tanto comienza un periodo negro en la historia de España. Los golpistas del PSOE y de Junts han sellado hoy su amenaza a la unidad nacional y a la ley, con un acuerdo golpista que implica claramente la abolición del Estado de Derecho, el principio del fin de la democracia y la deslegitimación de todas las instituciones, desde la corona al Poder Judicial, pasando por los parlamentos. Un franquista hablando de periodo negro. En fin, sin comentarios. Y ojo, ojo, que también entra Ayuso. No hay ni una sola coma del credo independentista más rabioso que no se asuma. No hay una sola institución española que no se desacredite. La policía, los jueces, el Estado de Derecho entero, el Rey, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el propio PSOE. ¿Qué más tenemos, Paula?
Bueno, ayer fue la 7ª noche de manifestaciones de la calle Borroca frente a la sede de Ferraz, aunque solo había 8.000 ultras gritando «Pedro Sánchez a prisión». La noche fue movidita, usaron bengalas, cohetes y otros artilugios falleros para protestar por el acuerdo entre el PSOE y Junts. La policía detuvo a 24 personas, hubo 7 agentes heridos, aunque ninguno herido de gravedad. Y sorpresa, 5 de estos nostálgicos contaban con antecedentes por robo, lesiones y malos tratos. Pero vamos, que a las 12 de la noche se fueron, que eso de esforzarse por España hasta altas horas de la madrugada no forma parte de su cultura. El que sí que estuvo, pero no mucho tiempo, que tiene otras obligaciones además de puto defender a España, fue Santiago Abascal. Tenemos que exigir a las instituciones donde no hay una mayoría golpista que no colaboren con un gobierno en funciones que va a pasar de ser ilegítimo a ser un gobierno ilegal y que utilicen todos los mecanismos a su alcance, desde la convocatoria a los españoles hasta las decisiones presupuestarias. O sea, no puede ser, por ejemplo, que ni una sola de las instituciones que ha apoyado el golpe, como los sindicatos, comisiones obreras y UGT, reciban un solo euro público. Solo dinero de euro. Lo más significativo de toda la concentración fue que la calle Borroca dio comienzo a una guerra civil, pero entre los mismos fachas. También tuvieron tiempo para puto defender a España lanzándole insultos machistas a Irene Montero. De bastante gravedad, por cierto. Escuchad. Qué asco los fachas. La ministra Irene Montero ha respondido a los graves insultos en la red social X. Los dirigentes del Partido Popular y de Vox me han dicho tantas veces mujer de y sus derivadas machistas que esto solo es una evolución natural de su primera línea en Ferraz. Lo importante es que los progresistas entendamos que esto se frena con más derechos y más feminismo. Nada que agregar. Cambiamos de tema y nos vamos ahora al barrio de Salamanca, donde ayer fue tiroteado el expresidente del Partido Popular catalán y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras. El exmiembro de Vox, que fue estabilizado por los servicios médicos, fue trasladado al hospital Gregorio Marañón y se encuentra fuera de peligro. Fue tiroteado supuestamente por un sicario que huyó en una moto. La investigación policial está centrada en la relación de Vidal Quadras con Irán, hecho que también ha admitido él mismo en el hospital donde se recupera ahora mismo. ¿Y qué vínculos pueden existir entre el señor Vidal Quadras e Irán para que haya ocurrido un hecho tan grave? Vox ha admitido que ha sido financiado por la oposición iraní, como así lo demuestran registros bancarios que dicen que recibió cerca del 1 millón de euros que han servido para pagar muebles, ordenadores y poner en marcha a Vox cuando era un partido extraparlamentario y no recibía subvenciones públicas. El propio Vidal Quadras ha tenido lazo con sectores de la oposición iraní agrupados en el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, integrada por el grupo Organización de los Muyadines del Pueblo de Irán. Este hecho fue admitido por el propio partido en 2020. News porque es una noticia vieja. Nosotros hemos explicado muchísimas veces hasta la saciedad y lo volvemos a hacer las veces que haga falta, que la campaña de las europeas de Vox en el año 2014 estuvo apoyada por gente de muy diverso ámbito. Hubo un 20% de la campaña que se financió a base de nuestros afiliados y pequeños donantes y hubo un 80% de la campaña que se financió a través de miembros del exilio persa. Y obviamente nadie les ha abierto una investigación judicial. En fin, ¿qué más tenemos? En Portugal, el presidente del país, después de reunirse con el primer ministro António Costa, que ha dimitido tras ser investigado por delitos de corrupción, ha convocado elecciones para marzo. Y en Palestina, Israel ha cedido a abrir corredores humanitarios en Gaza, pero solamente durante 6 horas al día. No vaya a ser que el pueblo palestino se acostumbre a vivir sin ser bombardeados. En Israel han sido también detenidos israelíes contrarios al genocidio contra la Franja de Gaza. Entre los detenidos está el líder de la minoría árabe en Israel, Mohammad Baraka. Médicos Sin Fronteras ha denunciado que la violencia del ejército ocupante israelí se está intensificando también en Cisjordania. Como cada día, nuestro compañero Alex Apico nos informa desde la zona. Están negociando gente del gobierno de Qatar, con gente del gobierno de Egipcio, con gente de Hamas, una posibilidad de tregua de 3 días. La verdad es que es bastante complicado que eso se lleve a cabo y que al final podamos tener una tregua de 3 días, pero es en lo que están negociando ahora mismo. Mientras tanto, los combates siguen alrededor del hospital de Sifa. Ayer a las 6 de la tarde nos informaban de que estaban rodeando el hospital. Hay que recordar que Hamas dice que ahí hay un enclave estratégico de Hamas. El gobierno israelí dice que ahí hay un enclave estratégico de Hamas y entonces han rodeado todo el hospital y ayer
ayer pues nos informaban a las 6 de la tarde que había muchísimo nerviosismo en el hospital, que estaban todas las habitaciones llenas de gente, los pasillos, incluso en el tejado también, y a partir de las 7, 8 de la tarde empezaron los ataques. Ayer incluso en el patio del hospital hubo 7 víctimas, hubo un ataque por la noche donde pues había también compañeros de prensa en esa zona, por ser un tiendas de campaña donde se queda la gente alrededor del hospital. Y esa es la situación que están viviendo. Ahora mismo ya se está combatiendo calle a calle, y lo que está pidiendo, o creemos que la estrategia del ejército israelí, es que abandone toda la gente que está ocupando ahora mismo el hospital para poder acceder ellos al hospital. Gracias a Alex Zapico, porque está ahí cubriendo todos los días para Canal Red. Las educadoras y educadores infantiles de 0 a 3 años siguen luchando por un convenio justo. Lo contábamos ayer. Willy Veleta sufre síndrome de Estocolmo y le sigue allá a donde van. Mi vocación no paga mis facturas, no las mías, me refiero a las de las educadoras y educadores, aunque son menos los educadores. Estamos aquí con ellas en la calle Ferraz, que la hemos cortado, pero de manera muy inocente. Vamos a escucharlas. Cuéntame, compañera, una camiseta y un pantalón. Para todo el año, de lunes a viernes, la misma camiseta y el pantalón para nuestra labor. Es una etapa indispensable. Los cuidados en general son muy importantes en la sociedad, pero no se les da el valor que se les debe dar. Un salario de risa y una formación impresionante, ¿no? La verdad que sí, porque somos gente que estamos muy formadas, que tenemos carreras, másteres, bastantes estudios para lo que cobramos. Pues va a ser que no paga tus facturas, tu vocación, todo tu curro, ¿no? No, y no llegamos a fin de mes. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo llegas? ¿Con tuppers de tus padres? Claro, o intentando comer de la escuela, aunque sea comida de mierda, o con tuppers de mi madre, o viendo que tengo que pedir dinero. ¿Cómo podéis vivir así? Pues compartiendo pisos con los padres. Llegar agotada a casa y ver que no llegas a fin de mes, entonces es muy frustrante. Estoy tratando de independizarme y no es posible con el salario que percibimos. Con la negociación de la semana pasada, más cabreados todavía. ¿Qué pasó? Pues que las condiciones que nos han ofrecido son peores que las que nos ofrecieron en la anterior reunión. Es una vergüenza. Día tras día estamos aquí y no escuchan, no cambian nada. Porque no les interesa, porque les sale... El dinero es el dinero, que es el problema. El pollo Pepe, la vaca David. Ese soy yo. Pues aquí indignados de nuevo, tío, no hacemos nada. El otro día negociaron y seguimos igual. O sea que seguiremos luchando hasta que, pues eso, nos tengan en cuenta. No hay avance, nos están tomando el pelo. Y no hay derecho. Con todo lo que está subiendo la vida, con la inflación que hay, ellos solo piensan incluso en bajarnos el sueldo o en mantenerlo como está, congelación salarial, no. Es que es indignante que en pleno siglo XXI una persona que trabaje una jornada completa sea considerada pobre. Está dentro del umbral de la pobreza, de verdad. Es que no sé quién lo consiente, pero debería hacérselo mirar. Muchas gracias. Antes de despedirnos, le recordamos a nuestros espectadores de Euskadi que este sábado hay convocadas manifestaciones de la Marea Blanca en todas las capitales vascas para defender la sanidad pública. En Bilbao a las 12 del mediodía desde la Plaza del Sagrado Corazón, en Donostia a las 5 de la tarde desde el Boulevard y en Vitoria-Gasteiz a partir de las 12 desde la Plaza de Bilbao. Esas son las manifestaciones que seguramente nadie o ningún medio de comunicación va a querer ponerle tanta atención como se han hecho con las algaradas esta semana. Pero en Canal Red sí les vamos a dar importancia. Eso ha sido todo por hoy. Pasen un buen fin de semana, saquen un ratito para hacerse socios y socias de Canal Red y nos vemos de nuevo el lunes.